Te veo en un rato. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva serie de webinars que le hemos llamado Hablemos de Soluciones. Mi nombre es Gerardo Cano Plasencia y seré su anfitrión el día de hoy, recordándoles que el objetivo de este webinar, como todos los que hemos realizado con mucho cariño, es compartir con ustedes contenido de calidad e invitados que son especialistas y referentes en la industria. Hoy hablaremos de CRM hacia un modelo de excelencia comercial. Pero antes de presentar a nuestro invitado que nos acompaña el día de hoy, les recuerdo cómo participar en nuestro webinar. Ahí tienen el chat y también tienen una opción de colocar sus preguntas si quieren marcarlas por ahí. Y podemos tener esa interacción con ustedes para que sean bienvenidos todos sus comentarios, preguntas o observaciones que tengan hacia nuestra presentación, hacia el webinar o cualquier otra duda o pregunta que tengan sobre también nuestro invitado del día de hoy. Bueno, ahora sí, les voy a presentar a quien nos acompaña el día de hoy. Cuenta con más de 18 años de experiencia brindando soluciones de software empresarial, líder de proyectos de implementación regionales enfocados en la optimización de procesos de negocios y la alineación empresarial con la tecnología. Ha participado en proyectos para empresas locales y multinacionales en Centroamérica, Caribe y México. Cuenta con estudios avanzados en administración ejecutiva de empresas e investigación de operaciones. Actualmente es socio director de Latin American Business and Technology Solutions y presidente de la Junta Directiva de la Gremial de Tecnología e Innovación adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala, además de que le gusta mucho el café. Con ustedes les presento a Oscar Rafael Molina Villela. ¿Cómo estás, mi estimado Oscar? Muy bien, Gerardo. ¿Cómo estás? Un gusto. Gracias por el espacio que nos brindas. No, gracias a ti. Yo sé que la agenda está complicada y los espacios no son así como que muy de esos que buscamos como para poder estar participando en otras cuestiones, pero te lo agradezco mucho que hayas hecho ese huequito en la agenda, ¿no? Para estar aquí con nosotros. Nos gusta mucho, Gerardo. Qué bueno. Oye, bueno, antes de iniciar, pues bueno, déjenme comentarles y compartirles que Oscar y su servidor como que tenemos vidas paralelas, ¿verdad? Cuando yo me vine, bueno, yo estuve 3 años viviendo en Guatemala, todavía no conocía a Oscar, pero después cuando me vine a vivir aquí a Costa Rica tuve la oportunidad de conocerlo porque trabajamos para la misma compañía de software como partners, y de ahí empezamos a crear una muy buena amistad. Y con el paso del tiempo, pues bueno, yo trabajé en una empresa de software, él también trabajó en la misma. De hecho, eras gerente de canales, si no mal recuerdo, para esa compañía de software. Y pues bueno, ya después fundaste la TAM BTS y ya después yo también tuve la oportunidad de crear TSC. Entonces, como que siempre ha habido esa similitud, ¿no? Y casi al mismo tiempo, ¿verdad? Y casi al mismo tiempo, sí. Casualmente ha sido como al mismo tiempo. Entonces, muy bien. La verdad es que es un honor y un placer tenerte aquí, mi estimado Oscar, en este webinar. No, muchas gracias, Gerardo. Es un placer, de verdad, poder colaborar con esta excelente iniciativa. La verdad es que te felicito. Yo he participado de algunos de tus webinars anteriores y la verdad es que estoy muy entusiasmado de estar aquí. Qué bueno. Bueno, pues la idea es compartir contenido de calidad, pues también no solamente contenido, sino que de actualidad, ¿verdad? Y obviamente antes de entrar al tema que hoy nos trae con el CRM, que ya te contaré ahí mis experiencias, pero bueno, quisiera preguntarte el tema de la TAM BTS para que la gente que nos acompaña el día de hoy, contarnos un poquito la historia, cómo nace, ¿no? La TAM BTS. La BTS inicia hace más de 8 años ya, ¿sí? Vamos para los 10 años. Con un objetivo, y es el de ayudar a las empresas a adoptar tecnología. En la experiencia que tú brevemente comentaste, a lo largo del tiempo tuve oportunidad de representar varios productos, ¿sí? De software empresarial, y noté algunas, digamos, particularidades, ¿verdad? En temas de adopción de software. Las empresas multinacionales lo hacen de una manera, las empresas regionales lo hacen de otra manera, las empresas nacionales de otra manera, y lo que buscamos es traer de forma estandarizada una adopción más ágil, ¿verdad?, al mercado,
para que ese software empresarial realmente rinda los frutos que tú quieres que rinda. Entonces, tenemos método, implementamos con método las soluciones que tú quieras, ¿verdad? De hecho, incluso hemos hecho desarrollo a la medida. Y pues nuestros clientes están contentos por la forma en la que sacan provecho, digamos, de sus soluciones, ¿verdad? Ese fue el propósito de crear la empresa. Y bueno, hoy por hoy pues ya tenemos alguna experiencia avanzada. ¿Sí? Qué bueno. Fue conjugar esas experiencias entre lo que bien decías, ¿no? Cómo lo hacen las multinacionales, cómo lo hacen las regionales, cómo deberían de hacer las locales, ¿no? Sí. Y poderlas llevar y acompañarlas en ese camino, porque yo creo que la idea al final, y por lo que estoy percibiendo de lo que hace la TAM, es acortar ese camino de adopción, ¿no? Porque Sí. finalmente pues, las soluciones no todas son para todos, pero la adopción de las tecnologías siempre causan un problema, ¿no? Claro, de hecho haciéndolo muy corto es desde aquellas implementaciones de antes en las que hacías toda la implementación, luego hacías un proceso de reimplementación y luego hacíamos un proceso de adopción. Hoy hacemos proyectos que desde el principio alinean procesos, tecnología y personas porque creemos que esa alineación es fundamental para la adopción tecnológica, ¿verdad? Los procesos bien definidos y automatizados con la tecnología adecuada le proveen a las personas literalmente herramientas que le permiten hacer mejor su trabajo o hacerlo de manera más eficiente, ¿verdad? Hoy tenemos en la empresa más de 20 años de experiencia, suman nuestra experiencia con más de 50 clientes satisfechos en más de 60 proyectos de negocios de varios tipos, ¿verdad? Mucho CRM, mucho optimización de plataformas ERP, ¿verdad? Y algunos proyectos de desarrollo a la medida, ¿verdad? Qué bien. Oye, me encanta porque coincidimos en otra cosa, ¿no? Cuando hablas de las personas, nosotros tenemos el hashtag del futuro es humano y obviamente las personas juegan un papel muy importante en todo este tema de las tecnologías, ¿no? Sí. Hoy en día se habla de la transformación digital, pero pues te recordarás que en nuestra época era lo mismo, pero con otro nombre, ¿no? La integración de los procesos de la empresa, por ejemplo, ¿no? A través de tecnologías como el ERP. Entonces, me encanta, pues, también coincidir en ese tema de las personas, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Pues alineado con eso, nosotros diseñamos el modelo de excelencia de ventas, así le llamamos, ¿verdad? Okay. El modelo de excelencia de ventas busca fortalecer esos pilares que nosotros sabemos que en las organizaciones generan la estabilidad o la sostenibilidad, digamos, del negocio en la parte comercial, ¿verdad? Iniciando por procesos eficientes, procesos definidos, ¿verdad? De manera eficiente, la sistematización y automatización de esos procesos, la profesionalización de la fuerza de ventas, ¿verdad? Tomar propiedad, digamos, de los resultados comerciales, tener foco estratégico en la oferta, ¿verdad? En cuál es la oferta del negocio, de productos y servicios, ¿sí? El portafolio. La parte de planificación de las capacidades de las personas, que justo lo estábamos hablando ahora con Gerardo, hacer una planificación de personas de ventas es fundamental, ¿verdad? Tener la metodología o técnica, digamos, en la parte comercial acerca de nuestro negocio, ¿verdad? Nosotros estamos muy enfocados en venta consultiva y hacemos método o técnica de venta consultiva, que está alineada, ¿verdad?, a la visión estratégica de la empresa, ¿sí? Al crecimiento, al abarcar mercado, al penetrar nichos, etcétera. Y todo con una formalización, digamos, de la mejora continua que permita hacer, digamos, de esa información que se va recabando muchas inferencias que puedan nutrir, digamos, los mismos procesos comerciales u otros pilares de la organización. Todo esto alineando, ¿verdad? A todos esos insumos de personas, tecnología y demás. Y procesos.
Oye, obviamente esto para que funcione, y me encanta el modelo porque realmente pues lleva todos los elementos que son requeridos para tener esa excelencia en la parte de ventas, ¿verdad? Pero obviamente eso tiene que estar apoyado con las tecnologías que me puedan brindar esta información, pues diríamos a tiempo, para tomar decisiones, para que yo pueda ir gestionando ese modelo o esa metodología de venta consultiva, que también es muy importante porque cambia un poco el chip de lo que tiene que ser el vendedor hoy en día, ¿no? El vendedor hoy en día no solamente es de pues, levantar el pedido, sino también el de poder asesorar al cliente, poderle orientar. Entonces, ya entrando un poquito con el tema, y estoy seguro que todo esto pues tendría que ser soportado por un CRM, me gustaría que nos comentaras un poco la evolución del CRM, ¿no? Porque sabemos que este tema de la relación con el cliente, pues ya tiene mucho tiempo, ¿no? Sí, de hecho, la relación con el cliente tiene todo el tiempo participando, digamos, de la estrategia y de una parte fundamental de ser negocio. Me gustaría hablar precisamente de eso. Como tú dijiste, todo esto está soportado por tecnología, ¿verdad? O debe ser soportado por tecnología. Pero antes de entrar en el cómo, me gustaría comentar cómo ha evolucionado, ¿verdad? El CRM a lo largo de los años. Vamos a empezar brevemente, ¿verdad? Desde los años 50, empezando por la revolución industrial, las herramientas, digamos, de ventas eran papel y lápiz, ¿sí? Rápidamente evolucionan a un Rolodex, ¿verdad? Que muchos de nosotros usamos como tarjetita de contactos, ¿sí? De hecho, viene de 1950 como parte de una evolución o una organización, ¿verdad? Para gestionar la información que tenemos con nuestros clientes. Luego en los 60 viene el teléfono viene a ser una herramienta también comercial. A finales de los 60 ya era común tener llamadas en frío, ¿verdad? Recibir en las organizaciones esas llamadas de ventas. Algo que es muy importante es que a lo largo de este tiempo digamos, todo el esfuerzo comercial que se hacía de una manera uno a uno, ¿verdad? Una fuerza de ventas yendo hacia el cliente o abriendo salas de ventas en donde el cliente llega, pero siempre había un relacionamiento uno a uno. En 1970 ya las computadoras comienzan a evolucionar, ¿verdad? Las primeras computadoras únicamente hacían cálculos. Lo relevante en 1970 es que comienzan a almacenar información, los bien denominados mainframes, ¿verdad? Comienzan a almacenar información empresarial. Dicho sea de paso, la información empresarial más relevante que empezó a guardarse fueron los datos contables, ¿verdad? El histórico contable, los números de las empresas, pero la segunda fue los datos de los clientes, ¿verdad? Entonces comienza ya a notarse la importancia de tener toda la información en un solo lugar. En 1980 sale la primera formalización de la sistematización del Rolodex, ¿ya? La tarjetita de contactos que, por cierto, al día de hoy todos usamos en nuestro celular, ¿verdad? Esa digitalización del Rolodex que sucedió en 1980 al día de hoy no ha cambiado mucho, ¿sí? Todos en nuestro celular tenemos nuestra tarjetita de contacto con nombre, apellido y todos los datos. Lo que ha ido variando y modificándose ha sido el contenido, digamos, que tiene esa tarjetita, pero la verdad es que la seguimos usando al día de hoy, ¿verdad? Eso no ha variado mucho. En 1990 pasan tres cosas importantes, ¿sí? Ya sale el primer software comercial, ¿verdad? De caja. Es decir, hay un programa orientado no solo a obtener datos de los clientes, sino también a gestionar el cliente de manera más nutrida, ¿verdad? En términos de información. Rápidamente se vuelve un sistema de gestión de la fuerza de ventas que permite ya predecir, ¿verdad? A mediados de los 90 ya se habla de que
un software de ventas te puede generar más ventas, ¿verdad? O te puede generar mejores ventas, ¿sí? A mediados de los 90 sale el concepto CRM, ¿verdad? Se acuña el CRM como un software que es un Customer Relationship Management, es un software que gestiona la relación con el cliente y ya se habla de esa gestión relacional, y a finales de los 90 el mismo CRM va a la nube, ¿verdad? Y ahí hablamos de información portable. Es decir, en la década de los 90 yo iba de viaje de Guatemala hacia México, de Guatemala hacia Costa Rica, y yo ya no, digamos, no, ya podía contar con la información en el lugar en donde yo estaba, ¿sí? Por medio de la nube, por medio de Internet. Entonces, todo esto es una evolución muy importante para el CRM porque se consolida, digamos, primero la necesidad empresarial de gestionar la información del cliente y segundo, la necesidad también de gestionar la relación con el cliente, ¿sí? En la década del 2000 hay una explosión muy interesante. Primero se populariza, ¿verdad? A finales de los 90 prácticamente las empresas de desarrollo éramos las que teníamos conocimiento y noción de la existencia de un CRM. En la década de los 2000 ya se populariza globalmente, ¿verdad? La necesidad de las empresas para tener un software de gestión de clientes, ¿sí? Explotan también la oferta, es decir, todas las empresas tienen su propio CRM, ¿verdad? Todas las marcas de software salen con su CRM y salen muchísimas más marcas de las que hay, ¿de acuerdo? Y también en los años 2000 se sensibiliza, ¿verdad? La necesidad en las empresas de contar con un software de gestión comercial, ¿verdad? Con un CRM que me permita, digamos, tener claras cuáles son las estrategias con los clientes, ¿sí? Ya prácticamente queda el mercado convencido de la necesidad. En la década pasada, ¿verdad? En la década pasada, el CRM evoluciona por perspectivas, digámoslo de esa manera, ¿sí? Salen conceptos como Social CRM, como el CRM colaborativo. Nosotros en la empresa representamos un CRM móvil, ¿sí? Y esto se crea la necesidad por los distintos canales, ¿verdad? Por los cuales se puede alcanzar un cliente, ¿verdad? Y se empieza a hablar también en la década pasada de multicanalidad y de omnicanalidad, ¿verdad? Esta breve evolución del software quise mostrarla y hablábamos con Gerardo de mostrarla por dos razones principales. La primera, que no necesita sensibilización, ¿verdad? Es la importancia del cliente desde los orígenes del negocio, ¿sí? Conocer al cliente y ver qué manera estamos relacionándonos con él, pues es importante, ¿sí? Pero la segunda, que sí es y también muy importante, pero que no muchas veces recordamos, es el valor de la información que se genera, ¿sí? Hoy por hoy la información es vital para tomar decisiones. Puede ser la diferencia entre una estrategia muy bien ejecutada, los resultados logrados, o una estrategia pobremente ejecutada o con bajos resultados. Simplemente el hecho de lograr la información, ¿verdad? Sí. Bueno, ya te fijas que yo voy a estar apareciendo y desapareciendo, pero cuando aparezca es que porque te tengo por ahí unas preguntas. Pero bueno. Me encantó el slide porque ahorita ahora sí que me fui a un viaje en el tiempo, ¿no? Y cuando hablabas de las tarjetitas y cómo gestionábamos todo ese tema de la relación con el cliente. Y vengo ahora con una pregunta porque el impacto que tuvimos con la pandemia desconectó toda esa parte, diríamos, de la relación personal con el cliente, ¿verdad? Aun cuando ya tenemos esas tecnologías que ya nos están mostrando y que más adelante obviamente vamos a hablar un poco más de las soluciones,
Pero, ¿cómo impacta todo este tema del cambio de la era digital, el tema de la pandemia, esa desconexión que tuvimos de ya no vernos físicamente, sino todo era pues a través del Zoom o de Teams o a veces ni eso, a veces solamente vía gestión correo electrónico, ¿no? Sí. ¿Cómo impacta esa relación, la era digital con el cliente? De hecho, sabes que ya venía la tendencia desde finales de la década pasada, ¿verdad? Hacia la parte digital, ¿sí? El concepto no es, no viene a surgir a raíz de la pandemia, pero sí se acentúa muchísimo. De hecho, ahorita pues es muy temprano hablar de estudios formales, pero porque recién estamos saliendo de la pandemia, si es que estamos saliendo de ella. Pero sí pasa que hay muchísima más conectividad. Es decir, sí perdimos esa relación presencial, ¿verdad? Okay. Pero hay muchísima más contactabilidad por otros medios, de lo que había antes, incluso con la relación personal. Entonces, esto viene como a poner en perspectiva la importancia, ¿verdad? De tener esos puntos de contacto con el cliente que realmente el cliente valora y por el cual nosotros vamos a brindar una experiencia, ¿de acuerdo? Pero sí se Sí, acentúa muchísimo gracias a me la viene a la pandemia. mente, por ejemplo, el WhatsApp, ¿no? De que el WhatsApp de inicio, pues era así mensajería y conexión con tus parientes, amigos, etcétera, Sí, ¿verdad? Pero sí, ahora, pues ya te contactan clientes, o sea, de pronto ves un número y dices, si no tienes la información, si no tienes, como tú bien dices, los contactos registrados, pues te va a aparecer un número que no sabes quién es, ¿no? claro, Y claro. que te va a llamar muy naturalmente, te va a decir, hola Oscar, ¿cómo estás? Fíjate que estoy buscando tal cosa, ¿no? Entonces, yo creo que esa relación también ha cambiado, ¿no? Porque uno Sí, pensaría que el WhatsApp, por ejemplo, era un medio informal de comunicación y ahora también se ha vuelto un medio por el cual mis clientes me pueden contactar. y por cierto, es un medio que los clientes ya buscan como estándar, ¿de acuerdo? O sea, yo quiero que me pases tu catálogo por WhatsApp. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, esa parte ya es exigible, digamos, por el mercado. Es interesante cómo todo esto va evolucionando a pasos agigantados. Me gustaría, hablando de la historia, recalcar algo. Digamos, las generaciones anteriores, ¿sí? Vendieron de la misma manera a todas las generaciones pasadas. Quiero decir, nuestros abuelos le vendieron a sus abuelos, a sus padres y a sus hijos de la misma manera, ¿sí? Hoy nosotros, ¿sí? Le vendemos a nuestros padres, a nosotros mismos, a nuestros hijos y a las generaciones que vienen de distinta manera en cada generación, ¿sí? Sí. Entonces, esa preferencia los puntos de contacto hay que tomarla muy en cuenta, especialmente ahora en todos estos medios y estas posibilidades digitales, ¿verdad? Y crear esas experiencias es importante. De hecho, de eso queremos hablar ahorita, ¿no? Excelente. Primero, antes de entrar a lo que es la relación digital con el cliente, ¿sí? Eh, Me gustaría recordar la importancia de conocer, ¿verdad? Al cliente como tal, de entender nuestro foco de cliente en el mercado, ¿verdad? Quiero decir, cómo nosotros identificamos todo ese ciclo en el que tenemos contactabilidad con nuestros clientes, de qué manera le conozco, ¿verdad? De qué manera monitoreo su comportamiento, su forma de comprar, su forma de informarse acerca de nosotros, ¿verdad? De qué manera le mido, aquí ya hablamos de dos conceptos importantes del ciclo de vida del cliente dentro de la relación comercial que tengo con él, mi negocio tiene con él, y de qué manera mido, ¿verdad? O sea, de qué manera veo cuál es el valor que ese cliente genera, ¿verdad? En ese ciclo de vida. Entonces, todo ese entendimiento que tenemos con el cliente es importante tenerlo diseñado y bien marcado, ¿verdad? Ese es el primer aspecto, ¿verdad? El entendimiento por medio del conocimiento de la información que tengo del cliente. Y lo otro es el relacionamiento que tengo con él. Es decir, cuáles son esos puntos de contacto que él
que él tiene, que él prefiere, ¿verdad? Ahí entramos en temas de multicanalidad, ¿sí? ¿Cuáles son las actividades clave para él, que él aprecia, ¿verdad? En relación a lo que nosotros hacemos en conjunto, ¿sí? Y cuáles son una de esas actividades clave para la venta, que muchas veces está muy alineado, ¿verdad? Las actividades clave para la venta con las actividades claves del cliente, pero no precisamente son las mismas, ¿de acuerdo? Esto lo traigo a la mesa porque el tener la información o el buscar esta información se vuelve relevante y hay que ser muy estructurado, especialmente hoy con la cantidad y la calidad de información que podemos alcanzar, hay que ser muy estructurado en cómo entendemos ese mercado. Me gustaría hablarles de un ejemplo, ¿sí? Este es un ejemplo de la consultora GfK, ¿sí? De Londres, para una empresa de renta de automóviles, ¿no? ¿Sí? Esta es una infografía que ellos entregan después de hacer una incursión en el comportamiento comercial, ¿verdad? Del nicho de mercado de estas personas. Y lo primero que me gustaría remarcar es, del lado derecho, ¿sí? Está la totalidad de los compradores. O sea, aquí me gustaría remarcar esto porque no es una encuestita a los 10 mejores clientes ni a los 25 clientes que me contestaron. O sea, están hablando de alcanzar el 100% de los compradores, ¿sí? ¿Cuál fue su comportamiento? Si nos vamos al lado izquierdo, iniciando, ¿cómo nos consultan? ¿Cómo llegaron esos clientes a conocerme, ¿verdad? ¿Por qué dispositivos? Por medio de la computadora, por medio del móvil, por medio de una tablet, ¿verdad? De todos esos clientes que compraron, ¿verdad? ¿Quiénes investigaron antes de la compra, ¿verdad? Y quiénes no, ¿sí? Que son las dos pelotas que siguen, ¿verdad? Hay un 14% de clientes que literalmente se enteraron de nuestros productos y servicios, les gustó y fueron a la compra, y otro 86% en este caso de los clientes que realmente hicieron una investigación, ¿sí? ¿Y cómo investigaron, verdad? Hicieron una investigación online, hicieron una investigación offline, ¿verdad? Ahí vemos que un 4% hace una investigación offline. Eso es muy interesante porque es posible que haya sido una referencia, es posible que haya conocido, pero la gran mayoría de clientes que compraron hicieron una investigación online, ¿verdad? Es decir, buscaron diferentes puntos de contacto. Esos puntos de contacto que están en esa pelota grande están 100% identificados, ¿sí? Y 100% medidos. Es decir, ¿cuántas personas fueron por qué medios a realizar qué consultas? Vean abajo, dice, en promedio hubo 5 visitas en 5 websites, en 5 sesiones, que duraron más o menos 45 minutos a lo largo de 35 días. O sea, tienen absolutamente todo venido. De esta manera es como nosotros deberíamos de conocer, digamos, cuál es la integración, cuál es el acercamiento, ¿verdad?, que tiene el cliente hacia nuestro negocio, ¿de acuerdo? Y cómo generar esa información me ayuda a la toma de decisiones, ¿de acuerdo? Sí, además, perdón, nada más te interrumpo un poquito ahí. Me encantó la infografía porque realmente es muy interesante cómo la gente, pues, esa cultura de compra está cambiando, ¿no? Porque es interesante saber que un porcentaje alto fue investigar. Y eso me lleva a que si no estás en internet, si no tienes una página en donde puedes ofrecer tus servicios o productos, pues la gente no te va a conocer, ¿no? O como tú bien decías, de pronto, pues pásame tu catálogo por WhatsApp, entonces tener preparado para poder alimentar esa herramienta donde mi gente me puede conectar. Porque ahí esos touch points, me imagino que es la omnicanalidad que comentabas. O sea, por cuáles medios de hecho, me contactaron, ¿no? Exactamente. Digamos, la multicanalidad, ahorita vamos a hablar de eso, pero la multicanalidad es lo que ves aquí, la omnicanalidad se ve de fondo. Ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero sí, precisamente distintas personas van por distintos medios a conocerte, ¿verdad? Unos buscan la página web, como tú dices, otros buscan redes sociales, ¿sí?
Otros literalmente hacen una encuesta en Telegram, ¿sí? Alguien conoce TSC, ¿sí? Y todos tus contactos te responden ahí. O sea, tú debes tener, digamos, el control en ese sentido de cómo tus clientes hacen esa búsqueda, ¿verdad? O hicieron esa búsqueda antes de comprar, ¿verdad? Ya. Ok, acá precisamente vienen lo que decía Gerardo, ¿verdad? La identificación, ¿verdad? De todo lo que es la experiencia digital del cliente, ¿sí? ¿Cómo mido la experiencia digital del cliente? Pero para eso tenemos que entender un poco cuál es la diferencia entre la experiencia del cliente, que es una experiencia distinta de la experiencia digital, ¿verdad? Que es una distinta que la experiencia del usuario, ¿sí? El Customer Experience lo que busca es entender cuál es ese flujo, ¿verdad? De contactabilidad que tiene nuestro cliente normalmente. Cómo se informa de nosotros, de qué manera compra, de qué manera usa nuestros productos y servicios, de qué manera se sirve de nuestro servicio postventa, ¿verdad? O sea, entender todo ese flujo de experiencia en toda esa relación que se tiene con el cliente, ¿verdad? Esa experiencia se diseña, ¿verdad? El diseño de la experiencia se diseña y se debe buscar la multicanalidad. La multicanalidad empieza a ser importante desde el punto de vista generacional, ¿sí? Yo soy generación X, yo busco página web todavía, ¿verdad? Casi no veo redes sociales, pero, por ejemplo, mi sobrina, ella busca redes sociales, ella se informa y por las redes sociales que no son las que yo veo, ¿verdad? Son redes sociales diferentes. Entonces, tenemos que entender hacia dónde están yendo nuestros clientes a buscarnos, ¿verdad? Y una formalización de la mejora continua es importante. Todo esto cambia y ahora cambia a cada 2, cada 3 años, ya está cambiando y eso nos exige a nosotros tener un proceso de medición y un proceso de mejora que continuadamente se está implementando, porque hoy puede ser Facebook y mañana puede ser TikTok y pasado mañana puede ser la red que viene. Entonces, esa mejora debe estar clara para hacer sostenibilidad. Y tenemos también la relación digital. Ahí ya comenzamos a hablar de la experiencia digital con nuestros clientes, ¿verdad? También se diseña la experiencia digital con nuestros clientes. Ahí hablamos de omnicanalidad, ¿verdad? La diferencia entre multicanalidad y omnicanalidad es que multicanalidad tiene todos los puntos de contacto identificados y la omnicanalidad es que esos puntos de contacto también están comunicados para mí, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo, yo voy a Amazon, yo estoy en el doctor, ¿sí? Y yo estoy viendo en mi teléfono un producto en Amazon, ¿sí? Y cuando llego a la computadora y abro Amazon, ahí está en mi carretilla lo que yo puse en mi móvil, ¿sí? En mi app móvil, ¿verdad? No en la web móvil, sino en mi app móvil. Porque hay web móvil, hay app móvil y estoy seguro que si yo llamo a Amazon me van a decir, hola Oscar, sé que estás viendo la bocina y te gusta. Y entonces, todos esos puntos de contacto están interrelacionados, ¿verdad? Para el mismo cliente y eso me diseña a mí una experiencia cómoda. Si yo ya escogí un producto en el móvil, no tengo que llegar a la web a escogerlo, a buscarlo nuevamente, a hacer todo el análisis, sino que ya está ahí, ¿de acuerdo? Preparado para la venta. Se tiene que digitalizar el Customer Journey, le dicen los gringos, todos lo nombran bonito, pero digamos, ese viaje que hace el cliente desde que nos conoce hasta que nos compra, todo tiene que estar digitalizado de una manera sencilla, de una manera que yo pueda disfrutar, ¿sí? Más que de una manera engorrosa y burocrática, ¿verdad? Lo que nos lleva a especializarnos en servicios digitales, ¿verdad? Todo esto es el diseño de la experiencia digital, que recae después en un user experience. El user experience ya está enfocado en las plataformas. ¿Cómo diseño la plataforma para que sea legible, fácil de usar,
para que el contenido esté consistente visualmente con los mensajes que yo quiero entregar y lo que mi cliente valora, ¿de acuerdo? Alineado a las estrategias del flujo de las acciones que yo deseo que el cliente haga para que al final eso resulte en una compra. Todo todo esto debe diseñarse de una manera pues, consciente y alineada con las estrategias de la empresa, ¿verdad? Y tanto la experiencia del usuario como la experiencia digital, como la experiencia del cliente, forman toda esa relación digital que hoy por hoy llamamos Customer Digital Experience. O sea, al final de cuentas, todo esto es lo que, a grandes rasgos, ¿verdad? Porque cada uno de esos temas se detalla es la importancia que tenemos. Ahora, ¿qué es lo que hace un CRM, ¿sí? Con esto, ¿ya? El CRM debe satisfacer todas esas necesidades de multicanalidad y omnicanalidad que se tienen, ¿sí? O permitir integrarlas de una manera sencilla, ¿ya? O tenemos un CRM que literalmente se conecta con todos o provee todas estas alternativas, ¿sí? O, porque no solo eso, debe integrarse, ¿sí? Hacia esas alternativas que hay. Gerardo decía hoy, hoy lo que estamos haciendo aquí en webinar, la videoactividad, esas reuniones virtuales que tenemos, cómo quedan guardadas dentro del CRM esa videoactividad, toda esa contactabilidad por medio de correo, las citas hechas en el calendario, cómo quedan guardadas con el cliente, el WhatsApp, ¿verdad? ¿Qué clientes entran por WhatsApp? ¿Qué esperan los clientes recibir en WhatsApp? ¿Es únicamente un punto de contactabilidad o realmente quieren ver un catálogo de productos y servicios? ¿Quieren ver precios? ¿Quieren ver existencias? ¿Sí? ¿Cómo está conectado el CRM con el ERP? ¿Cómo llega ese comercial o cómo llega el cliente a saber, por ejemplo, un estado de cuenta? ¿Cómo llega el cliente a saber si puede hacer un pedido o no? ¿Qué cantidad de días crédito tiene ese tipo de cosas? ¿Verdad? Mercadeo y redes sociales. ¿Cómo el CRM se conecta con todas esas plataformas que generan interesados en nuestros productos y servicios, ¿verdad? Redes sociales, páginas web, formularios en línea, correo masivo, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo envío yo a toda mi base de datos de clientes una comunicación y cómo hago yo, cómo recabo todos esos interesados dentro del CRM? Todo eso tiene que estar totalmente integrado, ¿verdad? Y también con servicios digitales especializados, ¿verdad? Hablando de tiendas en línea, por ejemplo, de encuestas de servicio, hablando de documentos compartidos, ¿verdad? De áreas de trabajo consensuadas con el cliente, ¿verdad? Todo esto centralizado para generar un gran volumen de información que luego el CRM debe tener la capacidad de resumir, ¿verdad? Y de entregarnos a nosotros para la toma de decisiones, ¿verdad? Me encantó yo le tomé foto a mi igual anterior slide y ese también porque la verdad es que aprendí hoy unos conceptos que no tenía en el radar de todo este tema de el UX, por ejemplo, porque sí, uno siempre habla de EX, que es la experiencia del empleado o colaborador, pero está la experiencia del usuario, ¿no? Y esta relación digital me quedó clarísima, la verdad es que por ahí puse en el chat, tómenle foto porque está muy bueno ese slide. Y veo ahora toda la gama, pues me recuerdo en mis tiempos, pues no solamente había el tema del calendario, el correo y el ERP, nada más, ¿no? O sea, era por donde venía. Y hoy tenemos una gama de contactos que puede tener el cliente. Y gracias también por hacer la diferencia o dejarnos claro que es multicanalidad y que es omnicanalidad. Porque a veces hay confusión en los conceptos, ¿no? Pero hoy nos quedó clarísimos. Recuerden que estamos completamente en vivo con Oscar Molina, está desde Guatemala, es gerente general de la TAM BTS y nos está exponiendo todo lo que el CRM hoy en día nos puede ayudar para la organización. Yo sé que tenemos pues ya
poquito de tiempo pero me gustaría que entráramos al tema de Force Manager. Ya que estamos en el webinar de Hablemos de Soluciones, me gustaría que nos hablaras un poco de qué es Force Manager y cómo ayuda a cualquier organización el tema del CRM y su gestión. ¿Te parece? Gracias, Gerardo. Pues vea, nosotros vimos un gran valor en Force Manager porque Force Manager busca apoyar a los negocios desde la perspectiva de la fuerza de ventas de campo, ¿sí? Force Manager es un CRM de movilidad, por supuesto que tiene una parte web muy fuerte y que apoya muchísimo el proceso comercial, ya sea en sala de ventas o ya sea en una venta por impulso, pero donde realmente hace la diferencia de otros CRM es en la parte de movilidad. Como la fuerza de ventas que va a la calle a buscar clientes, evita la engorrosa tarea de tener que abrir la computadora y empezar a escribir ahí. Visité a Gerardo, llamé a Gerardo, Gerardo me mandó un correo, le mandé la propuesta a Gerardo y toda esa relación que tiene el cliente, el comercial con el cliente y que debe quedar registrada como parte de la información que se nutre de la experiencia del expediente del comercial. Es un CRM para equipos de ventas que se mueven, es un CRM que me genera una herramienta de trabajo y no me genera una herramienta administrativa más, ¿verdad? Y que realmente me ayuda a vender. Me ayuda a planificarme, ¿sí? Es una solución en donde está toda la información de mi cliente, de hecho, integrable con lo que acabamos de ver, ¿verdad? Integrable con redes sociales, integrable con ERP, integrable con cualquier plataforma digital para que realmente nutra la relación que tiene la organización con el cliente para que yo como comercial, yo vea, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál fue el último pedido? ¿Cuál es su estado de cuenta? ¿Cuál es el producto que más compra? ¿Verdad? ¿Cuáles son la interacción? ¿Cómo nos calificó la última vez el servicio? Y demás. De manera que yo me prepare para una visita comercial o para una contactabilidad, una reunión virtual. De hecho, en Force Manager podemos gestionar reuniones virtuales, ¿verdad? Y hacer una ejecución acorde a esa preparación que hicimos. Algo que se habla mucho en la venta asesorada, venta consultiva, es el minuto de oro, ¿verdad? ¿Cómo me informo yo antes de entrar con el cliente para saber cuáles son mis tácticas que voy a seguir para lograr una venta o lograr avanzar en el proceso comercial, ¿verdad? Force Manager gestiona de forma automatizada todo lo que son llamadas y correos, yo no los tengo que informar, ¿sí? Eso es algo muy particular de la herramienta. Toma todas las llamadas que tengo yo con mi base de datos de clientes y las deja guardadas en su ficha de cliente de forma cronológica. Yo ya puedo generar oportunidades de negocio, pedidos, actividad especializada, es decir, configurada para la herramienta, para el negocio y demás, ¿verdad? Y todo esto mientras el comercial está en la calle visitando al cliente, generando oportunidad de negocio, creando nuevos prospectos, va resumiéndose en 3 grandes dashboards de información que me dan, que me dicen qué cantidad de actividad estoy haciendo, qué calidad de actividad estoy haciendo, cuánto de esa actividad se está haciendo con qué nichos de mercado, con qué tipos de cliente, en qué territorio, ¿verdad? Y cómo esa actividad me está generando oportunidades de negocio, en qué etapas del proceso, cuál es el forecast de ventas, etcétera, ¿verdad? Toda esa parte lo va haciendo en tiempo real y yo puedo tener si mi equipo comercial está en el interior del país, por ejemplo, yo puedo tener toda la información que se está gestionando en este momento, ¿verdad? Principales funcionalidades rápidamente, el conocimiento integrado del cliente. Esto lo que quiere decir es que podemos definir una ficha muy completa con N campos personalizados, integrados con N plataformas para saber cualquier información que sea relevante para el negocio. Todo se registra de forma automática, ¿verdad? Llamadas, correos electrónicos, las visitas con el cliente son geoposicionadas, los clientes están geoposicionados y la solución está integrada con Waze, con Google Maps y otras herramientas que le sirven al comercial para ahorrar tiempos de llegada y estimar atrasos en visitas, ¿verdad?
Toda la ejecución se hace de forma rápida, ¿verdad? La solución está pensada para los comerciales. Lo que esto significa es que el comercial de campo no tiene que invertir más de 1 o 2 minutos informando los resultados de una visita, por ejemplo, ¿sí? Y todo esto con objetivos claros, diseñados y personalizados por equipo de ventas, por comercial, por territorio, etcétera, ¿sí? Al final tenemos una solución que, en resumen, se vuelve un asistente comercial y que me va generando información que adicionalmente cuenta con un business intelligence que me permite ya diseñar, ¿verdad? Dentro de mi CRM, dashboards de gestión que a mí me permitan crecer mi negocio de una manera importante. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuáles son los productos más importantes? ¿Cuáles son las soluciones que prefieren? ¿Cuál es el origen por el cual vienen la mayoría de los clientes y demás? ¿Verdad? Aquí ya nos quitamos ese miedo de que el vendedor se va y se lleva a los clientes, ¿no? O se lleva la información. No, Porque... si te cuento algunas historias, Gerardo, te impresionaría. Sí. Sí, nos ha pasado eso, clientes que nos llaman y logramos implementaciones precisamente por esas experiencias, ¿verdad? Porque el cliente se enoja y borra la base de datos, o el vendedor se enoja y borra la base de datos, o se va y no la entrega, ¿verdad? Y después están ellos viendo las facturas, a quién le facturaron, en qué dirección, a tocar la puerta, mire, yo soy el que le vendía, ese tipo de cosas pasan. A ese punto también quería referir porque finalmente aquí como llevas todo el tracking de la relación, cuáles fueron los acuerdos, cuáles fueron los puntos pendientes de, pues no es, la verdad es que no hay mejor momento para el cliente que si me cambiaron al vendedor, que no le tenga que repetir todo, ¿verdad? Sino que mejor ya viene el vendedor o viene el representante y me dice, por cierto, fíjese que quedamos en tal cosa para darle seguimiento a tal, y va a decir el cliente, si tú acabas de entrar hoy, ¿no? ¿Cómo lo sabes? Entonces yo creo que eso es muy importante porque hablando de la relación con el cliente, porque también, y las generaciones, la vez pasada hablaba con mis hijos, que obviamente son de generaciones también diferentes, y me decían que hoy en día ellos, por ejemplo, como generación, se cambian muy rápidamente, o sea, la fidelización cuesta un poquito más de trabajo mantenerla y tenerla con ellos, porque si a alguien le queda mal, a ellos no les importa, o sea, realmente van, se cambian y listo, otro, ¿no? Claro. Entonces, el mantener esta relación, mantener esta cercanía, mantener toda esta información con los clientes y sobre todo con las generaciones actuales es muy importante porque ya no caemos en esa molestia, porque esas son cuestiones de la vida real, ¿no? De No, que se claro. vaya el vendedor, que lo cambien o que se haya enfermado, no Y sé. sabes que a estas generaciones de hoy, que sí es la generación más infiel de clientes, por cierto, ¿verdad? Ya eso es un hecho. También es la menos encuestada, ¿sí? Ya. Es decir, esos cambios hay que saber por qué se hacen. Es decir, ¿por qué lo hiciste? ¿Porque me hablaste mal? ¿Sí? ¿O es porque no encontré tal información? ¿O es porque realmente tu producto no me pareció? O sea, ¿por qué razón te estás cambiando? Y es la menos encuestada porque no le invierte en tiempo a las encuestas de salida. Pero sí le invierten tiempo a las encuestas de entrada y a las promociones, ¿sí? Sí. Entonces, Totalmente. si yo traigo un cliente y es el hijo de Gerardo y me dice, mira, quiero tu producto, yo de entrada le puedo preguntar, ¿qué te llama la atención del producto? ¿Qué consumías antes y por qué te estás cambiando? 3 preguntas sencillas que a mí me pueden permitir visualizar una tendencia de mercado, por ejemplo, ¿verdad? Sí. O por dónde llegarle también al cliente, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Cómo te enteraste de nosotros? ¿No? Perfecto. Muy bien. Gerardo, por último, un mensaje importante es las soluciones empresariales deben utilizarse, ¿de acuerdo? La adopción tecnológica ya no es un lujo, ya prácticamente es una necesidad, es parte del ADN de la empresa. El CRM se convierte hoy, ¿sí? En parte de la infraestructura de servicios de nuestra empresa, ¿ok? Y
y el uso de la herramienta les quiero compartir cuáles son nuestras tasas, ¿verdad? O nuestros indicadores más importantes. 9 de cada 10 vendedores de Force Manager utilizan Force Manager para vender de forma diaria, ¿de acuerdo? La media del mercado en el CRM tradicional de escritorio, es decir, no en el CRM móvil como Force, está en 3.5, ¿verdad? Es decir, casi 4 vendedores, ¿verdad?, utilizan su CRM para vender diariamente, ¿verdad? Esto incrementa en un 25% la actividad comercial, el relacionamiento que tenemos con los clientes, ¿verdad? Ya sea en actividad, en visita comercial, en llamada o en las actividades que son relevantes y claves para la venta, ¿sí? Y al mismo tiempo ahorra en promedio global 2 horas, ¿verdad?, semanales por comercial en tareas de reporting, ¿de acuerdo? A dónde fuiste, cuántos clientes creaste, cuáles oportunidades nuevas tienes, cuántas ventas vas a hacer, todo eso que se va gestionando de forma automática en el sistema, se ahorra para el cliente. Aquí, en nuestros países, nosotros tenemos esta métrica y es de 4 horas, ¿verdad? En nuestros países, lo que le exigimos al comercial en tareas administrativas y de reporting son en promedio 4 horas por comercial, lo cual hemos disminuido con la solución a 0, ¿verdad? Eso lo que quiere decir es que el comercial está 4 horas más de tiempo con el cliente, ¿verdad? Entonces, yo con esto termino, Gerardo. Me gustaría también ahí dejarles los datos de contactabilidad y un código promocional que te dejo a ti ahí la opción de anunciar. Buenísimo, buenísimo. Qué bonita sorpresa. Tenemos, bueno, para todos los asistentes al webinar, ahí hay un código promocional, pueden contactar, ahí están los correos electrónicos, los teléfonos, tanto a Oscar Molina como a Karen Mazariegos, que es Managing Partner, y al mencionar ese código que ven en pantalla, van a tener un 5% de descuento en la solución o en los servicios o en general. Oscar. En general, la forma de utilizar esto es, al recibir tu propuesta económica de nuestro lado, ¿sí? Tú ya le apliques el 5% de descuento. Exacto. Tú dices, yo tengo este código promocional, ¿sí? Que trabajamos con TSC y ahí en automático tienes el 5% de descuento. Perfecto, buenísimo. Pues bueno, ya saben, ahí tienen un código promocional que nos ofrecen los amigos de la TAM BTS con el tema del CRM. Y bueno, todos sus comentarios, preguntas, ya estamos casi terminando este webinar el día de hoy. Y quisiera que si tuviesen alguna pregunta o comentario en el chat, ahorita al final de la presentación los vamos a estar abordando. Pero yo sí tengo una que me viene ahorita a la mente. ¿Cómo ves el futuro del CRM, mi estimado Oscar? Vea, el futuro del CRM, esperaríamos en esta década que todos los CRMs tomen la información y la puedan consolidar y entregar de una manera más legible, ¿verdad? Okay. Por medio de herramientas como inteligencia artificial y machine learning. Me gustaría compartirte un video, ¿sí? De qué es hacia dónde va Force Manager, ¿verdad? Pero todos los CRMs, el CRM colaborativo, el CRM social, todos los CRMs deberían estar ahorita haciendo en la parte de inteligencia artificial, machine learning y toda la parte de predicción para darte a ti información de todo ese gran volumen que hay, ¿verdad?, de datos, información que realmente te ayuden a hacer la mejor venta o mayor venta, ¿verdad? Me gustaría ver que compartirte este video. Acá, te voy a dar play. Ok. ¿Sí? ¿Se está viendo? Déjame equipar la presentación, si quieres. ¿No se está viendo ahora? Ahí está. Perfecto. Hey, Force Manager, how's my day looking? Morning, James. Got a busy day ahead.
Of your 4 visits, the first one's at 9 at Grayson Cosmetics, and looking at the traffic, it should take around 20 minutes to get there. Alright, we better get going then. Sure. Would you like me to pull up some info about your last visit? Yes, please, that'd be great. Alright, the last meeting went really well. Message from the 12th March. The client is very happy with the proposal. Asked for more info about our other product. However, there's been a change in tone in their communications over the last week. They seem a little frustrated. Want me to go over some of the emails? No, that's fine. Hey, Force Manager, do the checkout for the next... Wow. Qué impresionante, ¿no? Ese es el esfuerzo formal que está haciendo Force Manager para la fuerza de ventas de campo, ¿verdad? Utilizando inteligencia artificial, volviéndose un asistente comercial que va contigo acompañándote, ¿verdad? Al que le puedes hacer preguntas, que te da información relevante antes de entrar a la visita. Hoy por hoy ya tenemos Dana, se llama, eso es como un Siri de Force Manager, ¿verdad? Sí, un asistente. Con el que puedes, al que le puedes dar una instrucción, pero obviamente pues con la tecnología de hoy pues es básico, pero ya puedes hacer esto y estamos apuntando para allá, ¿verdad? Force Manager está muy comprometido en lograr algo como esto para los comerciales que literalmente tienen que recabar muchísima información en el momento entre cita y cita, digámoslo de esa manera, ¿verdad? Claro, los mensajes de ese video están muy claros. Yo voy de cliente a cliente y necesito el tiempo para informarme en el tramo en el que voy para allá. Entonces, esa parte es para donde va. Pero todos los CRMs deberían de ir por ahí, ¿verdad? Utilizar inteligencia artificial en modelos de Machine Learning para proveer información relevante en los momentos oportunos para la toma de decisiones. Sí, toda la data que está ahí, obviamente, es que poder utilizar para poder hacer ahí. Muy importante. Impresionante. Qué bueno, mis hermanos, pues no te vayas, déjame anunciar nuestro próximo webinar y ahorita vamos para las preguntas que podemos tener en el chat. No se pierdan nuestro próximo webinar, no tenemos la fecha todavía, pero va a estar muy bueno, va a haber un panel de expertos en donde vamos a hablar de pues una solución que se volvió como que el centro de esta transformación digital. Ustedes lo pidieron, entonces vamos a tener ese panel de expertos en el mes de agosto. Estén atentos a nuestras redes sociales, tanto las de su servidor como las de True Solution, en donde vamos a estar haciendo el anuncio de quiénes van a estar en el panel de expertos y también la fecha en que se va a llevar a cabo. Siempre a la misma hora, a las 11 de la mañana, para Centroamérica, México y Panamá a mediodía y República Dominicana a la 1 p.m. Así que estén atentos de este panel de expertos que se va a poner bueno y candente. Bueno, también estamos para servirles. Nuestro hashtag El Futuro es Humano. Aquí tienen nuestros diferentes contactos y redes sociales donde pueden enviarnos un mensajito o poder, si quieren saber más de esta solución de Force Manager, con mucho gusto les mandamos información o los ponemos en contacto con Oscar Molina y Karen para que les puedan dar información más detallada e incluso ofrecerles una presentación de esta gran solución. Y ya saben que ahí tienen un código promocional, entonces también lo pueden aplicar para que puedan tener esta solución a un mejor precio. Muy bien, mi estimado Oscar, pues vamos a ver si tenemos por aquí alguna pregunta o comentario. Pareciera que todo quedó perfectamente claro dentro de nuestros asistentes. No tenemos nada por aquí. Pero sí me gustaría que me ayudas a despedir el webinar. Ya son la hora en punto, entonces me gustaría tus palabras de cierre, mi estimado Oscar. Pues, 3 mensajes importantes. Primero, busquen la tecnología adecuada para sus negocios, ¿sí? En términos de CRM hay una gama importante y tiene que satisfacer, digamos, todas las necesidades que tienen. Hagan de su proceso de adopción, de su proyecto, un proceso de adopción tecnológica, ¿verdad? Eso es muy importante, que realmente la plataforma sea de uso continuado y formal, ¿verdad? Y 3, valoren toda la información que está en su CRM, ¿verdad?
todo ese uso de la plataforma debe generar mucha información y deben convertirse ustedes en decisores objetivos, ¿verdad? O sea, basados, tomando decisiones de forma informada, ¿verdad? Eso sería lo que... Y gracias por el espacio, Gerardo, nuevamente. Estamos nosotros ahí a las órdenes. Espero que todo haya quedado claro, ¿verdad? No hay preguntas, pero si no, estamos ahí a las órdenes en nuestros contactos y con gusto los atendemos. Excelente, Oscar. Nuevamente, gracias por estar aquí. Espero tenerte en otro webinar. Hablaremos de otras cosas, pero esa experiencia que tú tienes, gracias por los consejos, todo lo que has, pues ahora sí que visto, implementado, desarrollado, porque también has desarrollado cosas interesantes para tus clientes. Sí. Pues de pronto hacemos otro webinar donde nos transmitas toda esa experiencia y facilidad que has llevado, ¿no? Y que ha ayudado también a que tus clientes tengan una gestión mucho más dinámica, mucho más efectiva y sobre todo brindarles ahorros importantes. Te agradezco mucho nuevamente de estar aquí y gracias. Transmitirnos todo este conocimiento. Y pues ya saben, estamos siempre a la orden. Si les gustó este contenido, compártalo, y si no les gustó, también compártalo también, no importa, para que otras personas también pues se puedan ver beneficiadas de lo que hemos transmitido el día de hoy con Oscar, y lo esperamos siempre en nuestros próximos webinars. Estén atentos de las redes sociales y que tengan una excelente tarde el día de hoy. Nos despedimos. Mi nombre es Gerardo Cano Plasencia y aquí nuestro amigo Oscar Molina. Muchas gracias. Hasta luego, que estén bien. Un gusto.